Entre 1946 y 1958, el gobierno de los Estados Unidos realizó una serie de pruebas atómicas como parte de su programa de armas nucleares y termonucleares. Debido a la enorme potencia de estas armas, las pruebas se trasladaron de territorio estadounidense a regiones del Pacífico administradas por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Se efectuaron 27 pruebas en diversas islas que conforman un atolón, el atolón Bikini. Las 167 personas que vivían ahí fueron evacuadas para dar inicio a los ensayos nucleares que, décadas más tarde, servirían como referencia estética para una serie que combinaría conceptos poco habituales en la cultura popular y, al mismo tiempo, mantendría un arraigo histórico que pocos se atreverían a entrelazar. La estética de esta serie de Nickelodeon es una de las más profundas, interesantes y curiosas que una producción televisiva haya aportado en los últimos años. En este documental ensayo, exploraremos sus orígenes estéticos a través de la historia de sus melodías y de los pueblos que las crearon, a lo largo de unos 200 años, entendiendo el porqué de esos tonos y melodías que escuchamos, explicado por medio de escenas de la serie e ilustraciones históricas. El atolón Bikini se convierte así en el punto de encuentro de estilos con raíces tan profundas en la cultura occidental que nos remiten a uno de los territorios más fascinantes que la humanidad ha tenido la dicha de explorar: el mar. Bob Esponja es diverso, muy diverso. Desde la música de archivo que retumba en nuestras mentes, la música clásica que se utiliza en ocasiones específicas, hasta la música tecnoambiental, todo conforma un universo de emociones y sensaciones que construyen la serie. Pero ¿de dónde viene esa música que escuchamos? ¿Por qué damos por sentado que una serie como esta tiene una música así? ¿O por qué se ve de esta manera? ¿En qué situaciones se escucha? Y sobre todo, ¿cuál es el trasfondo histórico de estas? Dentro de esta serie notamos que el orden estético descansa en tres vertientes que la vuelven única: la navegación neerlandesa, la navegación inglesa y la cultura hawaiana. Para irnos por orden, empezaremos por la neerlandesa. Hemos notado dos grandes referencias en Bob Esponja respecto a los temas neerlandeses. Por un lado, la música neerlandesa que estamos escuchando representa un conjunto de muchos estilos locales de la música folclórica de los Países Bajos, forjados durante siglos, que empezaron a viajar desde los pueblos remotos de la región hacia los puertos de todo el mundo durante la edad de oro de la navegación neerlandesa. Y es por eso que tenemos esa vinculación curiosa con la serie. Para entender esta peculiar música, y como ya lo pueden escuchar, se siente una estética muy germánica, en la cual el bajo rítmico, más que la melodía, marcaba el pulso del baile, algo que, como tal, facilitó su difusión con la inmigración interna hacia ciudades como Ámsterdam o Rotterdam, donde estas tradiciones se asentaron y se convirtieron en melodías funcionales para el trabajo y la vida de los navegantes. El ambiente de esas melodías llega comúnmente a la serie cuando existe el contexto del trabajo, la acción o incluso el día a día, generando un contraste interesante entre el contexto real de estas situaciones y el de la serie, también acompañando en ocasiones el tono de una persona con experiencia, mostrando el típico marinero en el cual podemos confiar. Los marineros neerlandeses, muchos provenientes de zonas rurales como Frisia, Zelanda y Brabante, llevaban consigo este tipo de danzas y melodías de sus lugares de origen. Entre ellas les puede sonar esta melodía, el hornpipe neerlandés, conocido como horlepijp, una danza animada en compás binario de 2-2 o 4-4 que se bailaba en las cubiertas y las tabernas portuarias. Esas melodías que escuchan de fondo, que comúnmente aparecen en el crucero cascarudo, vienen inspiradas de una región, Achterhoek, de donde salieron las Achterhoek Dances, provenientes de este álbum, The Dutch National Folk and Dance Orchestra, lanzado en 1989, generando ese revival nuevo sobre la música neerlandesa, traída al día de hoy de manera instrumental. Dentro de la cultura neerlandesa existe un elefante en la habitación que la serie nos muestra: el holandés volador. En el mar existen muchas leyendas, y curiosamente el holandés volador, o el holandés errante, o el Flying Dutchman, es una de las narraciones marineras más célebres de toda la historia de Occidente, remontada aproximadamente durante el siglo XVII, durante la Edad de Oro neerlandesa. La historia real del holandés volador viene muy atada a esas tradiciones, en donde se cuenta la historia de un barco fantasma condenado a navegar eternamente sin tocar puerto. Su capitán, a menudo llamado Van der Decken o Hendrik Van der Decken, había desafiado a Dios en una tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, que antes le pertenecía a los neerlandeses. Como castigo por su arrogancia y blasfemia, él y su tripulación quedaron sentenciados a navegar para siempre en el navío espectral, por lo que, dentro del contexto de los marineros de esos siglos, ver al holandés volador o al Flying Dutchman como una especie de barco fantasma se consideraba un presagio de desastre y muerte para las tripulaciones que las veían.
Así como la navegación neerlandesa, una de las mayores inspiraciones de Bob Esponja es la navegación británica. Mientras los Países Bajos daban forma a la cultura marinera europea, el Reino Unido e Irlanda desarrollaban en paralelo una riquísima tradición musical que se convertiría en el corazón sonoro de la vida del mar, incluso muchísimo más que la neerlandesa. Así como las palabras, la música también vendría del mismo pueblo británico, teniendo ciudades porteras como Liverpool, Bristol, Newcastle, Cork y Dublín, que se convirtieron en auténticos crisoles culturales. Hay muchísimos capítulos de Bob Esponja que hacen referencia a la cultura británica marítima, y aquí es donde vienen principalmente los clichés marineros que hemos visto alrededor de todo este tiempo. Si nos vamos por la música, el instrumento que más detectamos es el acordeón, introducido en las Islas Británicas a mediados del siglo XIX desde Austria, mismo que revolucionó la música folclórica marinera. Su portabilidad y proyección lo hicieron ideal para la vida a bordo y para las tabernas. Así como el ritmo en los Países Bajos, aquí fue la portabilidad de los instrumentos que permitió la expansión de este tipo de música. El violín y el bodhrán complementaban el arsenal instrumental que acompañaba tanto a las danzas en tierra como los ratos de ocio en el mar. El Reino Unido no necesariamente tenía un solo estilo musical, sino que existían bastantes, como los chanties o salomas en español, cantos de trabajo esenciales para coordinar tareas pesadas a bordo. El que escuchan, que ha sido muy prominente en la serie, es What Shall We Do with the Drunken Sailor, con data de al menos del siglo XIX, siendo esta pues música específicamente para el trabajo. Aquí vemos un patrón distinto. Mientras que la música neerlandesa comúnmente se enfocaba en la diversión y en los ritmos, la música británica era más expresiva respecto al contexto como tal, teniendo melodías clásicas que aparecen en la serie como The Dreadnought, canción que celebraba la velocidad de un gran velero, que se hizo legendario y pasaba de boca a boca entre las personas. Por lo que, ahora con este nuevo contexto podemos trazar de una manera más directa la conexión con la serie y la historia marítima mundial. En la música británica es donde tenemos un poco más de contexto respecto a estas melodías, y podemos trazarlas hasta lugares muy específicos. Desde el norte de Inglaterra, por ejemplo, podemos obtener una melodía de la misma tierra que navegó por el mar. La canción que escuchan, Near Roll, es un himno de los Keelmen de Newcastle que transportaban carbón por el río Tyne, impresa aproximadamente en la década de 1770. Este tipo de piezas, nacidas del contexto urbano o regional, terminaron reinterpretándose como música del mar, de gente que era obligada o impulsada a ser marinero porque era la gran oportunidad que había dentro de esa época. Y así como la música de baile y música de historias, existían también música de sentimientos. Esta melodía que escuchan, The Girl I Left Behind Me, es una marcha de despedida impresa en 1791, en Dublín, Irlanda, que condensaba la melancolía de dejar el hogar. Muchas piezas como estas se usaron tanto en contextos bélicos lejanos, así como en momentos de ocio, y servían para recordar las inspiraciones y penurias de la vida navegante, así como la canción Bonnetty Bay, que, a comparación de la canción anterior, narra la deportación de convictos a Australia, convertida en una gran prisión por el Imperio Británico. Este tipo de canciones aparecen comúnmente como instrumentales dentro de Bob Esponja, pero tienen letra. Adiós a la vieja Inglaterra para siempre. Adiós también a mis elecciones de ron. Adiós al conocido Old Bailey, donde solía cortar tal oleaje. Bob Esponja transmite estas melodías en base a su contexto, en base a una situación que se vive. Música triste, música cotidiana, música de lejanía, música de extrañez. La serie hace una combinación perfecta entre el contexto original de las canciones y las situaciones dentro de los siglos XVIII y XIX, con lo que trata de mostrar en la serie, estando impregnada prácticamente de la cultura británica, de cabo a rabo. El contexto relajado y despreocupado de la música hawaiana tiene unos orígenes muy extraños, lo cual después de hacer esta investigación resulta algo chocante verlo en la serie. Sí, queda perfectamente bien, pero cuando uno conoce la historia de la música hawaiana es donde existe esa discordancia entre ambos. La cultura hawaiana es tan influyente en Bob Esponja que lo vemos simplemente en la piña, figura icónica de la serie. La piña se debe a que los pueblos polinesios durante la época del siglo XIX eran los mayores productores de esta fruta durante la época, sobre todo en las islas de Hawái. Pero adentrémonos dentro de su música que le da forma a la serie. Uno de los álbumes que resume el soundtrack de Bob Esponja es Authentic Polynesia Volumen 1, Hawái y Tonga de 1994, mismo que resume en gran parte de los estilos hawaianos que el día de hoy tenemos en la mente. El uso de la música hawaiana el día de hoy es bastante contrastante con su origen, siendo algo turbio. A partir del siglo XIX, llegaron diversas potencias marítimas a esta isla, sobre todo el Reino de Portugal y el Reino Unido. Cuando llegaron y colonizaron la isla,
limitaron muchos estilos artísticos y prácticas que la isla comúnmente hacía, pero hubo diversos estilos que sobrevivieron, como el Calacuá, que empezó a evolucionar con la influencia extranjera y combinarse con la vida cotidiana por medio de iglesias, salas de reunión, etc. De las iglesias particularmente, nacerían diversos cantos como los jiminí, himnos en hawaiano a 4 voces, que fácilmente son identificables el día de hoy, ya que estas melodías inspiraban a respirar en conjunto y generar una armonía dulce. Esta nueva escuela coral dejó una huella indeleble, dando paso a uno de los estilos más populares de la isla y de todas las culturas polinesias, el leo keiki o el falsete hawaiano, con su quiebre dulce y una afinación que cautiva a cualquiera, siendo fácilmente identificable. Esta se definió durante todo el siglo XIX. Primero, cuando llegaron los portugueses con su azúcar y las fiestas en la isla, traían diversos cordófonos pequeños, la braguiña, el machete y el cavaquinho, y una manera de tocarlos muy compacta. En Honolulu, luthiers y músicos locales ajustaron la convivencia y nació el ukelele, un instrumento muy mínimo y elástico, perfecto para rasgueos sincopados, y que por medio de la evolución haría sonar al mar. Por otro lado, gracias a la intervención estadounidense, se contrataron diversos vaqueros para que fueran a esta isla a pastorar, así como a esparcir la ganadería por toda la isla, trayendo pues gente sobre todo del norte de México y California para domar reses, y con ellos entró la guitarra española, sobre todo para pasar momentos de ocio, pero los músicos hawaianos aflojaron las cuerdas hasta hacer respirable el acorde. Todos los arpegios se volvían ligeros, y se estableció otro nuevo estilo, el kiolau, uno de los estilos que más escuchamos en Bob Esponja. Las inmigraciones a la isla de Hawái definieron su identidad, añadiendo pues una inmigración caribeña donde llegaron maracas, el guiro, el bongo y el cuarto puertorriqueño, que terminarían de completar ese gran combo que definiría la música hawaiana per se. De ese cruce entre el ritual y armonía y la tradición común, nacerían diversos estilos como el hula wana moderno, guitarras, ukelele y letras que nos recuerdan al amor, viajes, flores y mareas. De aquí es donde viene el contexto hawaiano de Bob Esponja, no tanto del origen cristiano de las acapelas, o de los instrumentos creados per se en base a la inmigración, sino en base a los temas que reflejan lo que viene siendo la isla. Si nos damos cuenta, la mayoría de las implementaciones que se ven en Bob Esponja acerca de la música hawaiana son implementaciones meramente ambientales. Sí, muchas veces estas melodías aparecen en momentos divertidos, simples, sencillos, pero que reflejan esa cotidianidad. Esa misma cotidianidad que fue reflejada a principios del siglo XX por medio de estos artistas, que posteriormente exportarían ese estilo a todos los lugares del mundo. El mar seguiría siendo la inspiración estética principal de la serie. ¿Qué tal si regresamos al inicio y entendemos al mar como esa máxima inspiración para Bob Esponja? Lo de las bombas atómicas al principio no era casualidad. Realmente, y de una manera muy subliminal y muy interesante, la milicia ha definido la estética de Bob Esponja desde el principio. Y al pasar de los años 40 con el testeo de múltiples bombas atómicas, ahora pasamos a los 60. Gracias a la financiación de programas militares en estados como California en los años 50, empezaría una revolución que pocas veces se vería en la historia. El enorme crecimiento de ese estado gracias a la inmigración de diversas partes, llevaría a la creación de uno de los estilos que más impactaría la música universal, siendo esta una mezcla de muchísimos estilos que vendrían a un estado costero, influenciado por la música hawaiana, la música country y la música local. El surf rock. La historia del surf rock es tan extensa que, en un documental a futuro, haremos el trabajo de explicar la profundidad, pero como podemos escuchar, los diversos estilos del surf rock han llevado a que la serie definitivamente tome un tono más dinámico. En Bob Esponja comúnmente esos estilos se toman con la acción, la rapidez y el dinamismo que nos hace recordar esas playas californianas de inicios de los 60s. Hemos visto cómo estas nuevas melodías fungen como un extraño puente entre los estilos clásicos de ambientación musical y los nuevos estilos que surgirían en la serie del 2000. Y dentro de este gran resumen de la explicación estética de Bob Esponja, podemos ver hasta dónde nos lleva esta serie si encontramos sus referencias, traducidos a pequeños clichés televisivos que hacen del Pacífico un lugar que ya conocemos sin siquiera haber visitado. Como el espacio, ¿cierto? Lo conoces, pero no lo has visitado. Checa este documental en pantalla para ahondar más sobre estos temas curiosos. Y muchísimas gracias por ver este trabajo.